El lugar que visitaremos a continuación es una comunidad con una infraestructura turística a orillas del mar hasta que se te pierde la vista en el enorme océano Pacífico y al frente del Canal de Panamá, a solo minutos de la ciudad. Esto es Veracruz, corregimiento de Arraiján, Panamá. Sean todos bienvenidos. Hola a todos, en este nuevo destino que está muy cerca de la ciudad de Panamá, llamado Veracruz del distrito de Arraiján, con bellísimas playas, el cual debes tomar la vía hacia el interior del país llamado Interamericana pasando por el Puente de las Américas. Pero justo cuando pasas el puente y a tu derecha decidimos pasar por el famoso Mirador de las Américas. Ya desde aquí se puede observar el majestuoso arco del puente con su longitud de 1655 metros y también se ve la entrada del canal, Puerto Balboa y Cerro Ancón. Por supuesto, un montón de embarcaciones. El monumento fue construido como recordatorio a los 150 años de la presencia de China en Panamá. Este es un excelente spot para tomarte muchas fotos con tu familia, en un punto privilegiado en este mirador porque puedes ver un paisaje que no lo encontrarás en ninguna otra parte del mundo, de esta obra de ingeniería que es el Canal de Panamá. Y por qué no, llevarte algunos recuerdos de artesanías que puedes comprar en este lugar. En solo 10 minutos ya empiezas a ver las hermosas playas del Pacífico panameño, que en los últimos tiempos ha venido creciendo la industria turística en esta zona, que puedes apreciar aparte de un lindísimo paisaje, una gran variedad de opciones de entretenimiento, esparcimiento, gastronomía, en la variedad de restaurantes y bares de la zona, que tienes para escoger de acuerdo a tus gustos y presupuestos, el cual les mostraremos algunos negocios que nos pareció atractivos para documentárselo en este video. Y bueno, te preguntarás, ¿cómo llegar a este lugar? Bueno, para llegar a estas hermosas playas tenemos dos opciones. Puedes tomar un autobús en el terminal de transporte de Panamá en Albrook, el cual son buses tipo Diablo Rojo o busitos pequeños, que tendrás que avisarle al señor del bus que te pare en este punto, ya que ellos siguen derecho hasta el pueblo. La otra manera es en tu auto particular, donde solo tendrás que tomar la salida que dice Veracruz una vez pases el Puente de las Américas, como lo vimos anteriormente. Debes seguir esa calle sin desviarte por ninguna parte y vas a pasar por los hoteles de Playa Bonita, o sea el Westin, como lo verás en nuestros videos acá en el canal Naturaviva Explorer. Con la amplia variedad de estos restaurantes te das el lujo de escoger a tu gusto, con precios que van desde los $10 hasta los $20 por plato en promedio, o más si son parrilladas de $40 en adelante, pero todo muy delicioso. Y bueno, ¿qué puedes hacer en las playas? Bueno, la playa de Veracruz es popular por su cercanía a la ciudad de Panamá y también por ser un lugar donde puedes comer toda clase de mariscos de la mejor calidad. Pero también si lo que quieres es meterte a la playa, hay actividades como el paddleboard, el cual puedes rentar las raquetas. También puedes montar a caballo, el cual lo veremos más adelante. También alquilar una moto acuática, nadar, eso sí, con mucho cuidado de las corrientes. Y en algunas épocas del año se puede surfear de acuerdo a los cambios del viento. Las características de las playas de Panamá son bien diversas e invitan a explorar un país que sorprende siempre por sus contrastes. Algo que nos preguntan habitualmente es por la temperatura del agua del Pacífico, y yo debo decirles que es completamente cálida, no es fría en estas latitudes como la gente puede pensar. Desde la ciudad de Panamá hasta llegar a la vecina frontera con Costa Rica, la ruta es bellísima, tanto si vas por el mar o por tierra verás sus pueblos, sus playas, montañas, selvas e islas, son alucinantes. Durante algo más de 7 horas y más de 500 kilómetros llegamos al límite fronterizo con el vecino país Costa Rica, con playas vírgenes todavía por descubrir.
Pacífico panameño sorprende con playas de arena doradas, islas de arenas blancas coralinas y otras playas de arena completamente negras volcánicas, que en contraste con el turquesa del mar crean un paisaje exótico y espectacular. También pueblo de pescadores, aldeas, ciudades del interior con historia y ambientes variados como acá en Veracruz. En nuestros próximos videos veremos el kitesurf del mejor en Punta Chame, o surf en la reconocida internacionalmente Santa Catalina, con sus olas de más de 6 metros, por ejemplo Morillo o Playa Venao, y qué decir de la isla de Coiba para hacer buceo y avistamiento de ballenas, entre muchos otros lugares que les mostraremos. El Pacífico panameño tiene hoteles de lujo que están a la altura de los lugares más famosos del mundo, como el Westin Playa Bonita, a solo minutos de acá, que lo visitamos en nuestro video anterior. Y qué decir de los paisajes del imponente Parque Marino del Golfo de Chiriquí, y las espectaculares y propuestas que cumplen todas las exigencias de visitantes de todo el mundo. Después de disfrutar la playa al final del día, decidimos dar un recorrido por el pintoresco pueblo de Veracruz, que está a pocos minutos de la zona turística. Que para darles un poco de historia antigua, antes de llamarse Veracruz, los primeros habitantes vivían en un lugar cercano que se llamaba Cabra. Allí se dedicaban a la siembra, caza y practicaban el trueque. Pero el gobierno de ese entonces, en conjunto con los norteamericanos, decidieron que este lugar sería utilizado para sus prácticas y presencia institucional. Y es así donde los reubican en un lugar más hacia adentro, el cual ellos llamaron Camarón. Este nombre se debe a que había muchos camarones en ese entonces, y allí continuaron la siembra, la caza y le agregaron la pesca. Lucharon por tener una escuela y otras cosas más. Pero las mujeres, cada vez que se dirigían a la ciudad a través del ferry, porque en esa época no existía ningún puente de las Américas, entonces la gente de la ciudad le decían: allí vienen las camaroneras, y esto no les agradaba para nada a las mujeres. Y es así donde comenzaron un movimiento para cambiarle el nombre de Camarón, pero no es hasta cuando hicieron un pueblo pequeño, y es allí donde le ponen el nombre de Veracruz. Veracruz tiene 77 años como corregimiento oficialmente. Finalmente, ya de regreso hacia la ciudad, hay un punto de la carretera que puedes estacionarte para ver más de cerca una vista privilegiada del Puente de las Américas, el canal y la ciudad, que aprovechamos para mostrarles estas tomas aéreas de esta imponente obra de ingeniería hecha por el hombre, como es el Canal de Panamá. Y bueno, gracias a todos por acompañarnos en este viaje, les agradecemos darle un like, suscríbete a nuestro canal, nos ayuda muchísimo para que podamos seguir mostrándoles estos hermosos lugares. Hasta un próximo video.